y su carácter de derecho universal decisivo para la libertad y la convivencia. La educación es un derecho y un bien público y tenemos que construir un sistema educativo estable, basado en la equidad y orientado a la excelencia, que garantice la igualdad de oportunidades y del aprendizaje y el logro de los mejores resultados educativos. Esto probablemente exige un pacto que también transforme el sistema educativo, que lo mejore, no solo que consolide lo ya logrado. Un pacto es un medio que tiene sentido en sí mismo, pero sentido pedagógico y educativo. Sin duda lo tiene el mero hecho de que ocurra, pero no es un fin, sin más. El pacto es un medio para mejorar la educación. Esto exige no olvidar la innovación educativa, las nuevas modalidades de formación y de aprendizaje y, desde luego, también en la vida y en las decisiones de la comunidad escolar. Hay que acordar el espacio común, hay que acordar las reglas de juego, el espacio en el que poder trabajar en el ámbito del común, en el ámbito de la educación. Nada ha hecho más por la equidad social, por el progreso social de nuestro país que la educación. Por eso consideramos que es una inversión, un simple gasto, y que es la mejor política social y la mejor política económica. Es indispensable situar la educación en el corazón de cualquier propuesta política consistente y que tenga como prioridad el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas y la mejora del país. Así que yo les deseo unos buenos resultados en su labor, les deseo mucho éxito en este enorme desafío que es buscar este pacto. Empiezo por felicitar también la denominación propuesta, el proyecto Pacto de Estado Social y Político por la Educación. La educación es una cuestión de Estado. Esto significa también que es imprescindible que pensemos seriamente qué consideración tenemos del mismo, es decir, del Estado. Y ahí hemos de encontrarnos. Y, desde luego, que sea social y político significa también que hay una prioridad, que es la prioridad de esta necesidad social, esta demanda de la sociedad, que ha de ser no solo paciente de este pacto, sino agente verdadero del acuerdo que ha de adoptarse. Espero que los grupos parlamentarios, los partidos políticos que representan esta voluntad popular encuentren el marco para poderlo llevar adelante. En la educación, como en otros ámbitos de la vida humana, coexisten distintas concepciones razonables de lo que podría considerarse una buena educación. No es lo de menos ni que este pluralismo educativo debe hacerse compatible con un ordenamiento justo de las condiciones institucionales para que todas las personas puedan disponer de las mismas posibilidades de aprendizaje con independencia de su situación personal, geográfica o social. Igualdad de derecho a la educación. El compromiso de toda la sociedad con la tarea de educar exige un consenso amplio y debatir sobre aquellas condiciones que pueden hacer efectivo el ejercicio del derecho a la educación y contribuir al éxito educativo. Así que cuando hablamos de estabilidad, no simplemente para asentar el actual estado de cosas, sino para mejorar, no estamos aduciendo la necesidad de alguna suerte de pasividad o fijación de un modelo cerrado, sino la apertura también a la posibilidad de un ejercicio más concreto y adecuado del derecho a la educación. El consenso político es imprescindible, teniendo en cuenta, además, al menos el máximo consenso posible, la distribución de competencias entre las distintas administraciones. Por eso este acuerdo ha de permitir que los diversos gobiernos que se configuran en las diferentes comunidades autónomas apliquen una serie de medidas fundamentales para superar conjuntamente los principales retos de nuestro sistema educativo. Y es necesario, además, que este acuerdo incluya tanto a los agentes sociales como educativos y que llegue a los centros, facilitando la cooperación de todos para la realización de proyectos educativos y eficaces. Miren, en la toma de posesión como ministro en mayo de 2009, yo subrayé la necesidad, ese mismo día, la necesidad de alcanzar un pacto social y político por la educación. Y hoy, casi 8 años después, sigo considerando que es una necesidad. Para lograrlo, en primer lugar, elaboramos un documento de bases en el que fundamentalmente se contemplaba un diagnóstico de la educación en España y los nuevos retos de la educación. Consideramos entonces, y ahora también, que el pacto no es solo el mejor camino, sino el único para dar respuesta a dichos retos. Para conseguir la mayor participación posible de todos los sectores políticos y sociales, se articuló el trabajo en torno a 3 ámbitos. El ámbito político,
con los representantes de todos los partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados, el ámbito territorial, un trabajo con las administraciones educativas de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación y en la Conferencia General de Universidades, y el ámbito social, con todas las organizaciones presentes en el Consejo Escolar del Estado y el Consejo General de Formación Profesional. Para ello, celebramos una primera ronda de reuniones en todos los foros indicados. Se recogieron las aportaciones de las diferentes organizaciones e instituciones en torno a los aspectos que se deberían contemplar en el Pacto Social y Político por la Educación. Elaboramos un primer documento que recogía los objetivos generales del sistema educativo para la próxima década y un conjunto de medidas para alcanzar estos objetivos. Y puedo señalar que tales objetivos encontraron un consenso muy asentado. A partir de este documento se celebraron reuniones con todas las organizaciones e instituciones señaladas anteriormente, al menos 3 reuniones plenarias de la Conferencia Sectorial de Educación, de la Conferencia General de Universidades, del Consejo Escolar del Estado y del Consejo General de la Formación Profesional. 2 reuniones colectivas con el conjunto de los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, además de reuniones individuales. En las reuniones de trabajo se elaboró el documento, pero fue concretamente en las reuniones individuales mantenidas con cada partido político, con cada organización representante de los distintos sectores de la comunidad educativa y de los agentes económicos y sociales, donde se pudo perfilar y definir más el proyecto. Con cada organización se mantuvieron un mínimo de 2 reuniones individuales para analizar las propuestas presentadas e incorporadas a las aportaciones. Se creó un grupo de trabajo específico con representantes del Partido Popular que se reunía todas las semanas en la sede del Ministerio de Educación. Se mantuvieron un total de 137 reuniones de trabajo todo el proceso. Desde luego, también con el Consejo de Estudiantes, y se debatió en los diferentes consejos escolares. Y se llegó a un documento final en el que se indicaba, comillas, este documento recoge el máximo consenso posible, los objetivos generales de la década y una serie de medidas para su consecución. Ello condujo a definir 12 objetivos y 148 acciones que se trasladaron a 4 foros: Mesa de la Comunidad Educativa, Mesa de Partidos Políticos, Mesa de Diálogo Social y Mesa de las Comunidades Autónomas. Quiero insistir en el hecho de que este procedimiento de trabajo que yo aquí les narro no lo hago porque signifique que sea un proceso que no pueda mejorarse o que hay que reproducir una y otra vez, o en su caso imitar, ni mucho menos. No soy ni tan arrogante ni tan insensato. Yo creo que más bien tenemos que mirar al futuro de nuestra educación y de nuestro país, pero yo quiero compartir con ustedes esa experiencia porque creo que es también el sentido por el que estoy aquí, ¿no? Simplemente les quiero transmitir lo que nosotros hicimos. Comprendemos la realidad, aunque no hayan pasado tantos años, pues también se modifica, y los horizontes también, en un mundo tan cambiante, en una situación política tan voluble, que se ha modificado, incluso también se han modificado las mayorías y, por tanto, no vengo a darles ninguna lección. Ustedes tampoco lo permitirían, pero no es tampoco mi estilo. Vengo más bien a compartir con ustedes, en fin, la posición que creo que es buena para todos nosotros y para la educación de nuestro país. Tras este documento de trabajo, se procedió al acuerdo con los representantes de todos los sectores de la comunidad educativa, tanto de la educación pública como de la privada y concertada, con las administraciones educativas de las comunidades autónomas, tanto en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Educación como en el de la Conferencia de Universidades, con los agentes económicos y sociales en la Mesa del Diálogo Social, COE, CEPIME, FETE y comisiones obreras. Las únicas organizaciones que, aunque valoraron positivamente el documento, anunciaron desde el principio que su intención no era suscribirlo explícitamente, fueron el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza y el Sindicato de Estudiantes, porque proponían hacer un pacto solo por la escuela pública. En todo caso, nunca concebimos el pacto como una gran foto conjunta. Yo nunca he soñado con un amanecer en el que estamos allí todos juntos haciéndonos una foto, sino que entendíamos esto más bien como un compromiso colectivo, como una labor conjunta. Y una vez finalizado el documento, Comisiones Obreras emitió un comunicado en el que indicaba que el pacto solo sería realmente eficaz si firmaba también el Partido Popular. Entiendo que era por pragmatismo para su eficacia y estuvo, por tanto, en espera de que eso ocurriera.
No fue así. Finalmente, posteriormente y muy a última hora, al desestimar firmarlo el Partido Popular, ya no parecía que tenía mucho sentido proseguir. Tal como indicó el consejero de Educación de Castilla y León, precisamente del Partido Popular, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, celebrado unos días después, señaló: tenemos un documento acordado, pero no firmado. Yo tengo esa sensación, acordado, pero no firmado. Este fue el motivo fundamental porque a partir de ese momento, desde el Ministerio de Educación, pusimos en marcha un plan de acción, no nos quedamos parados, claro, que contemplaba el conjunto de las medidas que contenía el documento del Pacto Social y Político por la Educación, medidas que, como he dicho, estaban acordadas pero no firmadas. Deseo subrayar que en el proceso actual hay una diferencia inicial. Yo entendí que me correspondía como ministro la iniciativa y, como tal, traté de buscar y ponerme al frente del asunto para comprometerme explícitamente en aquel proceso que se iniciaba, también con el riesgo de que pudiera no salir bien. No digo que el señor ministro no haga él lo mismo, pero yo, desde luego, lo hice. Pero sí quiero decir que fue el Ministerio el espacio donde asentar la búsqueda del pacto. Hoy es la sede parlamentaria, a través de su subcomisión. Desde luego respetado queda, pero yo sí quiero señalar que aquí hay una diferencia de procedimiento que tiene sus consecuencias. Espero que sean muy positivas. Solo quiero recordar que no bastará con que los partidos políticos, no bastará con ellos, que hay que contar con los agentes sociales, con la comunidad educativa, que esto incluye también a las familias, que son con los que son propietarios de centros, las cooperativas, con todas esas entidades y asociaciones que son agentes verdaderos de la educación en nuestro país. Y quería decir que es imprescindible contar también, como se sabe, con los profesores, quienes tienen con su dinámica inicial social junto a las familias, padres y madres y estudiantes, agentes sociales, la clave de lo que verdaderamente podemos entender como participación. Porque no se trata solamente de hacer un documento que suscribir, al que pudieran hacerse aportaciones, algo así como añadir sugerencias o comentarios, sino que hay que buscar un mecanismo de activa participación, no solo de consulta, sino de diálogo y de consenso, para lograr los máximos espacios para que la educación se sostenga en grandes acuerdos sociales y políticos que permitan una propuesta sostenible que sea social y políticamente así porque es justa. Deseo decir que, a mi juicio, sería un error olvidar que la educación está en el corazón de toda la política, también la política económica y social. Pero sí me preocupa la utilización de expresiones mercantiles o de un vocabulario economicista cuando se habla de la educación. Enseguida se habla de oferta, de plazas, de demanda, de clientes, de producto, la rentabilidad, la competitividad, pero además entendida, a mi juicio, como mecanismos que no son de solidaridad o de cooperación. No me parecen palabras desagradables, simplemente digo que es un vocabulario economicista, que es lo que yo creo que pide la Constitución, es que hablemos también en términos de solidaridad y de cooperación. Resultaría preocupante la sustitución de un modelo de organización con un plan definido por un modelo que pudiera entenderse de mercado. Espero que no caigamos en eso. Nosotros no queremos en este debate como una confrontación entre el alcance de las políticas de Estado y la iniciativa social como algo enfrentado, que pudiera inducir a pensar que el Estado es quien impide la libre iniciativa de los ciudadanos o que el Estado ha de concentrarse en la función de control de resultados. No, a eso no se limita su labor, porque tiene que suministrar de modo efectivo bienes y servicios. Yo creo en las políticas públicas y estimo que es un error considerar que la educación debe ser simplemente una operación regulada subsidiariamente por el Estado cuando no llega la iniciativa particular. Por eso entiendo que el pacto de Estado es decisivo y que también debe ser el pacto del Estado de las autonomías, no del Estado ante las autonomías. No vivimos en un país que tiene el Estado y las autonomías. Vivimos en un país que tiene el Estado de las autonomías. Y que para eso es indispensable que este pacto sea un pacto interterritorial, que tenga en cuenta que esta competencia está en las comunidades, que han logrado también diferentes consensos, tienen determinadas experiencias y han hecho eficientes las competencias que legítimamente tienen. Al Gobierno central le corresponde la ordenación académica y la legislación general. Por eso hay que contar con la conferencia sectorial, un espacio de concordia, de solidaridad, para que nadie tenga derechos diferentes en ningún territorio. Considero que también aquí cabe la singularidad. Esto se puede hacer a través de programas de cooperación educativa, como los que había.
programas de cooperación interterritorial que alcanzaban a muchísimos ámbitos. Algunos han sido expresamente definidos, que tenían que ver con la educación infantil o que hablaban de las competencias básicas como elemento central del currículo escolar, la atención a los programas de la diversidad o profundización del conocimiento dirigidos a estudiantes con mayor capacidad y motivación para aprender. Muchos programas que tenían que ver con el desarrollo de programas tecnológicos o que tenían que ver con desarrollos para impulsar la educación vinculada a plataformas de formación profesional a distancia también. Es muy importante entender que la conferencia sectorial es el espacio de esta solidaridad interterritorial y que, por tanto, hay que ofrecer ahí los medios para poder articular un pacto que sea un pacto territorial. En fin, esto es lo que da sentido al pacto. No quiero dejar de señalar que hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna y que deberíamos empezar por amar nuestra lengua materna, por hacer un reconocimiento a la lengua matriz de cada quien. La lengua es un bien singular y plural, un bien común, la lengua en la que nos hemos formado, en la que hemos sentido nuestras primeras emociones y nuestras primeras convicciones. Esta lengua en torno a la cual hay que elaborar luego todo el proceso del conocimiento y también el conocimiento de otras lenguas. Las lenguas han de ser siempre un instrumento de colaboración, un instrumento de relación y no un instrumento de división. Yo considero que hay muchas experiencias muy fructíferas en las distintas comunidades y creo que sería interesante no hacer de esto un problema. Obviamente, estos programas de cooperación interterritorial tienen que estar presupuestados. En el presupuesto de 2011 era de 590 millones de euros. 100 de ellos destinados o comprometidos para el desarrollo de un programa de Educa 3, otros 100 para continuar con la implementación del programa Escuela 2.0. La propuesta de pacto incorporaba una memoria económica de 1.570 millones de euros para los próximos 3 años, que incorporaba las dotaciones de los programas de cooperación interterritorial. La concreción de estos programas de cooperación interterritorial, además de las aportaciones presupuestarias del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas, se realizó en la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación y en la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria, para que antes del inicio de curso, que nosotros pensábamos sería el 2010-2011, se pudieran presentar en las conferencias sectoriales de educación y de política universitaria para su aprobación. Esto exigía seguimiento, valoración sistemática de estos programas y líneas de actuación y revisar uno a uno anualmente si se habían cumplido nuestros objetivos. Establecer prioridades en el calendario de aplicación con su correspondiente dotación económica. Estimo que el acuerdo de los partidos políticos empezaba por solicitar un mayor compromiso social con la educación y pedía la modernización e internacionalización de las universidades, una formación profesional y un bachillerato más flexibles, adaptados a las nuevas necesidades de la sociedad. Favorecer la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, el éxito escolar de todo el alumnado, la evaluación como instrumento de la mejora de la calidad, la modernización del sistema educativo, centros con más autonomía y los recursos necesarios para atender a todo el alumnado y un compromiso con el profesorado para mejorar la calidad de la educación. Además de lo que hemos señalado de la financiación para dotar al sistema educativo de los recursos necesarios para cumplir sus objetivos de la década, lo que significaba un incremento progresivo del gasto público en educación hasta alcanzar la media de los países de la Unión Europea. De esto también tenemos que hablar. La estabilidad normativa solo se puede lograr intensificando la colaboración y cooperación de administraciones educativas, procurando la implicación de todas ellas. Desde luego, hoy es mi voluntad, y así lo haré, entregar hoy aquí la documentación del resultado de este pacto, por si puede ser de su interés. Incluye los puntos a que llegamos, también los anexos que tenían que ver con este pacto social y político, una documentación, por tanto, a su disposición. Deseo indicar, en línea de ir acabando, antes de hacer alguna consideración final, que para que este acuerdo sea posible se requiere toda una determinada cultura. Nos tenemos que preguntar, no es necesario que hagamos un simposio sobre esto, ¿no? Pero ¿qué significa acordar? ¿Qué significa acordar con quienes quizá no piensan como nosotros? Pues miren, yo les voy a decir cuál es el mayor enemigo del acuerdo. El mayor enemigo del acuerdo es la voluntad de no quererlo. Y, desde luego, el escepticismo al respecto me parecería en este momento una irresponsabilidad.
Todos somos capaces de encontrar obstáculos. Yo también los sé encontrar, de señalar dificultades. Y si se tercia, todos somos capaces de ser peritos en desanimar. Pero frente a la idea de un pacto como simple meta, estimo que hay que recuperar la idea de un pacto como generación de un espacio. Acordar no es ir a un lugar existente. Miren, mi opinión es que no hay ningún lugar existente en el que está el pacto, sino que hay que elaborarlo. Hay que labrarlo con mucha dedicación y trabajo. Y la prueba es que están ustedes aquí con toda paciencia escuchándome. Además, hace falta generosidad e inteligencia práctica. Subrayo que vivimos en el Estado de las autonomías, pero que la diversidad y riqueza de nuestro país no es un problema, sino es algo que da fecundidad y realismo. Quizá habría que empezar por tener la modestia de pactar simplemente modelos o reglas de juego y no pensar que el pacto tiene que ser algo absolutamente cerrado o clausurado. Es verdad que tiene que tener estabilidad, pero la estabilidad significa también poder hacer modificaciones. La base instalada es un instrumento para mayores capacidades. Y miren, yo creo, no sé si esto es un déficit metafísico, que el pacto tiene que ser también un pacto de nuestras palabras, de nuestro lenguaje. Un pacto para no poner obstáculos a través de nuestros discursos y también un pacto de los conceptos. Por ejemplo, ¿por qué no empezamos a hacer un pacto entre calidad y equidad? ¿Por qué no hacemos un pacto entre la igualdad de oportunidades y el esfuerzo? ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, un pacto entre la consideración de la evaluación como un obstáculo para superar pruebas o para evaluar para mejorar? Por eso, la apropiación y privatización de ciertas palabras, yo la denuncio. Esfuerzo, responsabilidad, eficacia, transparencia. Cuidado con quienes se quieren quedar con esas palabras. Son de todos nosotros. Sin un pacto iremos, desde luego, más lento y mucho menos lejos. Yo creo que por eso no tenemos que dejar de caminar. El derecho a la educación no es un derecho abstracto. Creo que tenemos que tener un sistema más flexible. Para mí, flexible no quiere decir menos riguroso, quiere decir menos rígido, que a veces confundimos riguroso con rígido. A mí me gusta lo riguroso, no lo rígido, y yo creo que se puede lograr una mayoría social. Hay que introducir el futuro en nuestras decisiones, dice Inerarity. Bueno, estoy de acuerdo. No sé si llegamos a una época posalfabética, pero espero que el horizonte de los próximos 20 años, hasta eso podría llegar el pacto, nos pueda permitir centrarnos en aspectos educativos. Esta es mi pobre sugerencia. Si se va a hablar de un pacto educativo, yo soy partidario de que nos centremos en aspectos educativos. Que hablemos, por ejemplo, de educación infantil, de formación profesional, del conocimiento de idiomas, de la adquisición de conocimientos y actitudes, de competencias, de valores. Yo, la educación no creo que es formar solo empleados, sino ciudadanos activos y libres. Y hablemos de todas las materias, de las humanidades, de las ciencias, de las artes. Creo que el olvido de estas enseñanzas supondría una concepción utilitarista de la educación que tenemos que combatir. Y como se trata de un bien público, no olvidemos que lo público es un elemento de dinamización y de articulación de la calidad con equidad. Lo público tiene que ser eficiente y solvente. Así se defiende de verdad lo público, siendo eficiente y solvente. Y debe rendir cuentas para lograr una eficaz redistribución de las oportunidades. Espero que esto sea un compromiso común. Siempre he creído que el olvido de lo común es la antesala del olvido de lo público y siempre he creído que una buena educación en nuestro país ha de sostenerse en una excelente educación pública. Así que mis sugerencias, tómelo como sugerencias, son las siguientes. Primero, hay que considerar a los interlocutores como agentes del pacto, no como pacientes. Hay que lograr este diálogo de modo concreto y singular, directo, con cada una de las instituciones y organizaciones participantes. No hay que entender que la participación es que nosotros le presentamos un pacto y los demás nos hacen aportaciones, sugerencias, preferencias, como si los demás tuvieran de ser comentaristas de textos, apuntadores. No, no, son agentes. Hay que considerar las competencias de cada institución y entidad. Muy singularmente, tener en cuenta las competencias territoriales. Atender a que en algunas comunidades ya ha habido pactos y procesos existentes. Hay que partir de un diagnóstico común. Hay datos. Yo soy de la opinión de que no hay que dar como único diagnóstico los datos de la OCDE. Es una organización muy importante, muy respetuosa y que merece todo mi respeto, pero tiene una finalidad muy específica. Nos tenemos que fijar en las estrategias de la Unión Europea, pero aún y todo, en esas estrategias tenemos que hacer una lectura crítica y vertebrada de sus objetivos. Y miren, no hagamos ostentación de las diferencias, que todo lo podemos hacer.
como si en eso radicara la singularidad de la propuesta de cada uno. Cuanto más diferente, más singular. Pues yo tengo otras ideas de las cosas. No digo que hay que aparcar las diferencias. Digo que el asunto, para que haya un pacto, es saber pactar también los desacuerdos. Hay que centrarse en asuntos, como he dicho, educativos, la educación infantil, como he dicho, para ver las necesidades de escolarización específica y la igualdad de oportunidades. No pensar que la igualdad de oportunidades es un premio al esfuerzo y al talento. No está mal hacerlo, pero este no es el derecho a la educación. Situar a la comunidad educativa, profesores, profesoras, maestros, padres, tutores, alumnos, en el corazón del pacto. Sin ello, olvídense, por muy buena voluntad, y usted representa desde luego a los ciudadanos y nada hay más hermoso que eso, no va a tener eficiencia y recorrido el pacto y no va a tener legitimidad. Bueno, o al menos tendrá menos legitimidad. Y luego, miren, una cosa que me parece importante, que hay que considerar la transversalidad de un pacto educativo con otras repercusiones e instituciones. A pesar de que le corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la iniciativa de elaborar el proyecto de ley, esto alcanza a diversos ministerios. Los competentes en educación, empleo, la administración territorial, por no hablar del de Hacienda. Lo que nos hace comprender la magnitud del acuerdo, que hay que atender también a las entes territoriales y locales. Bueno, yo sé que ustedes tienen la experiencia para no caer en la trampa de hacer de la subcomisión un ámbito plegado sobre sí. Por ejemplo, baste pensar en la formación profesional. Miren, durante nuestra gestión en el Gobierno, los cambios de formación profesional se introdujeron a través de la Ley de Economía Sostenible. Esto es para señalar que aquí esto debe incidir en distintos ámbitos, que vinculaba al Ministerio de Educación y al de Trabajo y modificaba en determinados aspectos la Ley Orgánica de Educación. Los debates del proceso no hace sino garantizar la necesidad del debate de contenidos. Yo sé que ustedes van a llamar a muchas personas especialistas en cada una de estas, con mucha experiencia, y espero que esos contenidos sean abordados en esta comisión por estas instituciones competentes, y perdone que no la haga yo. Estoy acabando, un minuto. A mi juicio, no sería atinado ni fecundo centrar el debate en la relación entre la enseñanza y el empleo. No es entre la enseñanza y el empleo, es entre la educación y la empleabilidad, que no es lo mismo. Y con independencia de si la subcomisión estima que el pacto ha de incluir o no también a las universidades, es imprescindible no olvidar que la universidad es educación. La universidad es educación, educación superior. Y que un verdadero pacto de Estado habrá de alcanzar también los consensos para, desde el máximo respeto a la autonomía universitaria, lograr un pacto de Estado universitario. Se hará en este momento, cuando haya de hacerse, pero no podemos olvidar la universidad. Nosotros así lo consideramos e hicimos, y, por supuesto, en su dimensión íntegra, es decir, enseñanza, investigación, ciencia y transferencia del conocimiento. Bueno, y perdonen mi posición en este momento, esto sí es una posición. Sin poner en cuestión la idea abierta y plural de la educación, estimamos que la verdadera excelencia del sistema educativo ha de basarse en una escuela pública de calidad que no deje al margen a nadie. Y bueno, yo no estoy tratando en modo alguno de proceder a una recentralización. No me gusta el pacto como una recentralización de competencias educativas, sino de crear las condiciones para ejercerlas adecuadamente. Y se agradezco de nuevo muchísimo su invitación y su hospitalaria consideración. Muchísimas gracias, señor Gabilondo. Ahora vamos a comenzar con el turno de los distintos grupos. Por el Grupo Parlamentario Mixto ha renunciado a intervenir. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señora Aguirrechea, creo